Buenos días, chicos, de cuarto año. Buenos días, profesor Gallo. Muy bien. Antes de iniciar la clase, vamos con el lema. El lema de hoy es... Aprendiendo en casa con el colegio Genes Corazón. Muy bien, hijito, con Genes Corazón. La semana pasada habíamos hablado sobre la ciencia económica en sí. De dónde nace la palabra economía, para qué sirve la economía, las ciencias auxiliares de la economía, cómo evoluciona en el tiempo. También habíamos hablado sobre los principales autores. Habíamos hablado también de la fin de la economía, el fin teórico y fin práctico. Habíamos hablado también sobre las cuestiones económicas y el problema económico que hay en la realidad actual en el mundo y en el Perú. Ahora vamos a hablar sobre la ciencia económica, en realidad, digamos, la división de la ciencia económica, la división de la economía. La economía, para que tenga un buen estudio sobre la realidad y la aplicación en la realidad, tanto mundial, se apoya en grandes ramas. Por ejemplo, la ciencia económica se divide en la economía normativa y en la economía positiva. Y a la vez, la economía positiva se divide en la teoría económica y en la economía descriptiva. La teoría económica se divide en ¿qué? En macroeconomía y en microeconomía. Entonces, vamos a ver sobre qué es la economía normativa. La economía normativa estudia cómo debería ser la economía en el mundo. ¿Cómo? Corregir o guiar a la economía. Y además, para solucionar problemas en cada país, utiliza la política económica que se llama medidas del gobierno. En este caso, Alberto, dime, en la gráfica o en la imagen que está acá, vemos que hay una balanza, ¿sí o no? Una balanza es lo que mide. En este caso vemos que el planeta tiene la misma importancia que el dinero. Claro, en este caso, digamos así, que el dinero tiene que tener un equilibrio con las necesidades del planeta, lo que debería ser de la economía, lo que debería ser. En otras palabras, la economía que busca el equilibrio de la economía mediante modelos económicos. Muy bien, modelos económicos. Ahora, entonces, en cambio, su contraparte, la economía positiva, estudia a la economía tal como es. Ejemplo, brinda una explicación objetiva de la economía. Acá no se apoya mucho en lo que debería ser, sino más que nada la economía en sí, la economía. Ejemplos, a ver, en la economía normativa se habla sobre el crecimiento del país y el empleo. El crecimiento del país y el empleo. ¿Debería ser? Claro que sí. A mayor crecimiento, mayor empleo. Ahora, una más, en la economía normativa también se habla de ¿qué? De que la jubilación en el Perú debería ser el doble. ¿Ya? Alberto, ¿sabías tú que cuando yo tenga ya 65 años o más, ya no voy a trabajar? Porque ¿qué voy a hacer? Jubilado, hijo. ¿Está bien? ¿Sí o no, Alberto? Muy bien. Ahora, Alberto, ¿qué significa? ¿Qué dice acá? El COVID-19 causará muchas inflaciones en todos los países. Posiblemente, ¿por qué? Porque la capacidad productiva se va a reducir. ¿Y eso que origina? Escasez. ¿Y los precios? ¿Qué pasa con los precios? ¿Comienzan a subir? Ahora, también puede causar ¿qué cosa? Recesión. ¿Y qué cosa es recesión? Bueno, recesión es cuando la capacidad productiva de un país viene a disminuir, comienza a disminuir, aumenta el desempleo. Entonces, pero en la economía positiva es distinto. ¿Acá sabe de qué?
de que el PBI en el Perú, el año pasado, objetivamente, ¿cuándo fue? 2.3%. Este año, con este problema del COVID-19, no llegaremos ni a siquiera ni 0%. Tenlo seguro que será negativo, ¿ya? La tasa de inflación en el Perú el año pasado fue 2.1%. O sea, una tasa de inflación, una de las más bajas del mundo. Eso ocurrió el año pasado, ¿ya? Ahora, cuando hay mayor cantidad de empresas, ¿qué origina? Mayor empleo. Entonces, volviendo a repetir, volviendo a explicar, la economía normativa estudia lo que debería ser de la economía. Muy bien, de la economía. En cambio, la economía positiva estudia lo que realmente es la economía con una explicación objetiva y netamente científica. En cambio, la economía normativa es cuestiones ya subjetivas que aplica la ética, la moral y la política. Lo que debería ser de la economía. Alberto, ¿es bueno que la población gane más dinero? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque con eso cubre sus necesidades. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, la economía positiva se divide en ¿qué? ¿En qué? Teoría, economía. Económica y economía ¿qué? Descriptiva. Muy bien. Entonces, la teoría económica utiliza ¿qué? Modelos que explican la realidad, ¿ya? Se divide ¿qué? En macro y en microeconomía. Ahora, la economía descriptiva describe los datos económicos que hay en el Perú. La entidad pública que se encarga de medir todos los datos económicos, por ejemplo, el desempleo, por ejemplo, los ingresos, por ejemplo, la población, por ejemplo, la tasa de inflación, es el INEI. Significa Instituto Nacional de Estadística e Informática. Alberto, ¿sabías que esta entidad pública cada mes mide la inflación? Y al fin de año dicen cuánto fue la inflación en el Perú. ¿Tú te acuerdas, Alberto, de los años 80? ¿Qué había en el Perú en los 80? La inflación estaba con 5 millones de indies. Millones de indies. Claro. O sea, la inflación en realidad se llamaba ¿qué? No se llama solo inflación, se llamaba ¿qué? Una hiperinflación. Ahora, muy bien, entonces, vamos a ver este asunto. La teoría económica se divide en grandes ramas, que esto es lo que vamos a estudiar durante todo el año. Todo el año vamos a estudiar solamente estos dos temas, que grafican muchísimos temas más. La macroeconomía y la microeconomía. Muy bien, la macroeconomía y la microeconomía. Ahora, en la macroeconomía, ¿quién es el fundador? Dime. John Keynes. Muy bien, y el principal impulsor o exponente de la microeconomía es Alfred Marshall. Muy bien, Anita. Alfred Marshall. Así es. Entonces, la macroeconomía estudia el nivel global de todo un país. La microeconomía estudia solamente los niveles individuales del país. ¿Significa esto? Significa que macroeconomía, teoría de los agregados económicos. Por ejemplo, estudia la medición del PBI. Estudia cuánto es el nivel de evolución de las reservas internacionales netas. Estudia cuánto es lo que el Perú produce y recibe lo que vende hacia afuera. Eso se llama el Producto Nacional Neto. En otras palabras, la macroeconomía estudia las cantidades que globales. Muy bien. Entonces,
Vamos a esta imagen, mira. En esta imagen vemos un puerto, claro, es un puerto, un barco llegando containers. ¿Sabías, Alberto, y sabías, Anita, que en las cuales si un país vende hacia afuera, ¿cómo se llama? Si vende a otros países. Exportación. Muy bien, se llama exportación. Si un país compra de afuera, ¿cómo se llama? Importación. Muy bien, importación. Entonces, bueno, la macroeconomía estudia la producción total de un país. ¿Eso cómo se llama? PBI. La macroeconomía también estudia el nivel general del empleo. O sea, todita la gente lo que trabaja en un país. Toda la gente, la población que trabaja, ¿no? Alberto, ahora, también la macroeconomía estudia el ingreso nacional. Todo lo que el Perú gana durante un año. ¿Para qué? Para poder solventar el presupuesto que tiene el país. O sea, pagar a los policías, pagar a los médicos, construir carreteras, construir colegios, postas médicas, además, pagar la deuda externa. ¿Sabías que tenemos deuda? Sí, sabíamos que tenemos deuda con otros países. Ahora, Alberto, repitiendo, ¿quién es el fundador de la macroeconomía? Don Keynes. Muy bien. ¿Y el máximo exponente e impulsor de la microeconomía? Yo. Alfred Marshall. Muy bien, Anita. Alberto, ahora dime tú, Alberto, entonces, en el comercio internacional, ¿qué cosa hay? Exportación. Y... Importación. Muy bien. 3 puntos más, ¿ah? Ahora, Alberto, ¿sabías que si yo quiero comprar... Una pregunta, ¿Sony de dónde es? De Japón. Ya. Si yo quiero comprar Sonic, el muñeco Sonic, ¿ya? ¿A quién le compro? ¿A Japón, sí o no? Ya. Ese producto cuando llega al Perú, ¿cómo se llama? ¿Importación o exportación? Exportación. Cuando de Japón al Perú se llama importación. Ahora, si los japoneses dicen, caramba, Perú, quiero comprar tu papita. Entonces, si yo quiero comprar papita, ¿ya? Esto es como si yo vendo a Japón papa, ¿cómo se llama? Exportación. Muy bien, exportación. Y si yo quiero comprar, por ejemplo, a Minecraft. ¿Importación? Importación. Muy bien. Alberto, ¿sabías que por el COVID-19 qué escaseó en el Perú? Papel higiénico. Toditos se fueron a comprar papel higiénico, ¿no? Y escaseaba. Ahora, volviendo un poco más, la macroeconomía estudia ¿qué? ¿Todo qué? En todo el mundo. En todo el mundo, todo lo que es a nivel global. ¿Ya? Por ejemplo, de Perú, cuando llega a Estados Unidos, ¿cómo se llama? Exportación. Y si compro de Estados Unidos a Perú, ¿cómo se llama? Importación. Muy bien, pero tú dirás, profesor, ¿y con qué plata pago? ¿Con qué dinero? ¿Se utiliza qué? Divisas. Y la divisa más utilizada a nivel mundial se llama ¿qué? Anita, dime, ¿cuál es la divisa usada a nivel mundial? La moneda más usada. El sol. No, el sol no es. Yo sé. ¿Cuál es? Dólar. Muy bien, 3 puntos para Anita. Ya van 3-3, ¿ah? Muy bien. Ahora, muy bien. Entonces la divisa es la moneda más utilizada. Más utilizada para poder intercambiar a nivel ¿qué? Mundial. Eso es la macroeconomía. La macroeconomía estudia a nivel global todo de un país. Lo que produce todo el Perú. Lo que consume todo el Perú. Y también lo que recibe todo el Perú. Y también a niveles generales. Muy bien. Ahora. Muy bien. Te ganaste, ¿no? Muy bien. Ahora, la microeconomía ya es a nivel individual. A nivel de mercado doméstico. Por ejemplo, en la microeconomía que estudia la fijación de los precios, ¿y eso cómo se llama? Mercado.
Y en el mercado, bien sabemos que hay vendedor y comprador. Al comprador se le llama demanda y al vendedor se llama oferta. Demanda y oferta. Entonces, la microeconomía también estudia los costos de cada empresa. Cuánto lo que produce cada empresa y cuánto es lo que gana esa empresa. ¿Ya? La microeconomía estudia también el ingreso personal de cada familia. O de cada individuo, de cada individuo. También la microeconomía estudia el consumo familiar. ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto cree usted, tu hijo, Alberto, que tu mamá gasta en hacer lentejas? Por ejemplo, lo que te gusta, tu plato favorito. ¿Ya? El consumo. Van a la pollería, McDonald's tal vez, o se va tal vez a comprar en un restaurante, ropa, al mes. Ese más consumo que familiar. En esta imagen, por ejemplo, vemos a una persona vendiendo ¿qué? Fruta, ¿sí o no? Sí. Si es la vendedora, se llama ¿qué? Oferta. Y si ella es la que va a comprar, ¿cómo se llama? Demanda. Volviendo a repetir, la que vende se llama oferta. La que compra se llama ¿qué? Demanda. Muy bien, Alberto, muy bien. ¿Tengo 5 puntos? Claro que sí, has ganado 5 puntos ya. ¿Ves? Entonces, ahora, la microeconomía estudia también el nivel de producción de una empresa. ¿Ya? Ahora, entonces, pero profesor, Adam Smith, usted ha puesto acá Adam Smith. Adam Smith en realidad es precursor de la macroeconomía moderna. Además, Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones y La mano invisible, ¿ya? Estudia también lo que es la microeconomía porque habla de ¿qué? Del mercado. Muy bien. Alberto, ¿qué tal si recordamos esto? A ver, vamos a recordar. Alberto, la ciencia Económica. se divide en... Normativa y positiva. Y la economía positiva se divide en... Teoría económica. Economía descriptiva. Muy bien. Y la teoría económica se divide en... Macroeconomía. Microeconomía. Muy bien. El principal impulsor de la microeconomía, ¿quién fue? Alfred. Marshall. ¿Y el fundador de la macroeconomía, quién fue? John Keynes. Muy bien. Entonces, ahora, ¿me quieres unas preguntas? ¿Alguna pregunta? No. No hay preguntas. Yo sí, ¿Cuál profe. es la pregunta, alumna? ¿Me puede explicar qué es el PBI? Ya, mira, el PBI se llama así, Producción Bruto Interno. En otros países le llaman PIB, que es lo mismo. ¿Qué es lo que registra el PBI? Es la producción total del país durante un año, dentro del territorio nacional. Por ejemplo, la empresa Cola Real produce gaseosas acá en el Perú. Entonces, lo que produce en el Perú integra al PBI del Perú. Ahora, la empresa, a ver, ¿qué me digamos? La empresa Coca-Cola produce, por ejemplo, gaseosas acá, pero está su fábrica en el Perú. ¿Ya? La empresa, por ejemplo, Norquis, que es una pollería, produce en el Perú, pero es una empresa nacional, pero también es lo que registra en el país. Ahora, ¿qué importante es esto? Cuando el PBI aumenta, significa que hay más producción. Si las empresas producen más, ¿qué van a contratar? Más trabajadores. Y al tener más trabajadores, significa que va a haber mayor cantidad de ingresos, mayores salarios. Y al haber más salarios, significa que va a haber ¿qué? Más consumo. Más consumo. ¿Una pregunta más, Alberto? Sí. Dime. ¿Qué es Cola Real? Bueno, Cola Real es una marca de una gaseosa, ¿no? Una gaseosa. ¿Cómo es? ¿Amarillo, Coca-Cola o cuál? Bueno, es un tipo de bebida, nada más, una gaseosa que aunque
tomar muchas gaseosas hace daño. Así es, no se consume mucha gaseosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos con las preguntas, creo ya. ¿Vamos con las preguntas? Vamos con las preguntas. A ver, de todo lo que hemos aprendido, vamos a ver, chicos, saquen sus libros, vamos a ver. La primera pregunta, ¿ya? A ver, dice, a ver, levanten la mano, ¿ah? La ciencia económica se divide ¿en qué? ¿En qué se divide la ciencia económica? Vamos, Alberto y Anita, vamos. Economía normativa y economía positiva. Muy bien, entonces es la alternativa D, la economía positiva y la economía normativa. La pregunta número 2 dice, la pregunta número 2 dice así, la teoría económica para un adecuado estudio de la realidad económica, la teoría económica para un adecuado estudio de la realidad económica se divide ¿en qué? ¿En qué se divide la teoría económica? Macroeconomía y microeconomía. Muy bien, entonces es la alternativa B, 3 puntos más. A ver, entonces, sigamos. La pregunta 3 dice, se ocupa fundamentalmente de cantidades globales. Así, los elementos básicos de análisis son la producción total. ¿Dónde está la producción total? ¿Dónde está? ¿En macro y micro? En Macro. Macroeconomía, muy bien. El nivel global de empleo. ¿Dónde está el nivel general o global de empleo? Macro, micro. Nivel global del empleo. Macro, micro. Macroeconomía, muy bien. Sigamos ahí. El ingreso nacional. ¿Dónde está el ingreso nacional? Macro, micro. ¿Dónde está? ¿Micro? No, macro. Macroeconomía, muy bien. Entonces, si la pregunta es así, se ocupa fundamentalmente de cantidades globales, así los elementos básicos de análisis en la producción total, el nivel global de empleo y el ingreso nacional, está en la macroeconomía. ¿Está ahí? Sí. Por ejemplo, dice teoría económica, teoría macroeconómica, política económica, teoría microeconómica y economía positiva. ¿Cuál es la clave? Teoría macroeconómica. Muy bien. Es la pregunta número 3. La pregunta número 4 dice así. Mira, escucha. Se ocupa de la determinación de los niveles de producción a nivel de empresas e industria para cada actividad, así como también la utilización de los diversos factores de la producción a nivel de empresa. ¿Cuáles son a nivel de costo de producción? Micro o macro. Costo de producción. Microeconomía. Muy bien. Es la pregunta 4. Ahora vamos con la pregunta 5. La pregunta número 5 dice así: la macroeconomía moderna ya tiene sus antecedentes en el pensamiento económico de ¿quién? A ver, vamos a las alternativas. Adam Smith, Alfred Marshall, Karl Marx, Francis Knight o John Keynes. ¿Quién es el precursor de la macroeconomía? Adam Smith. No, él es el fundador. Yo pregunto. Dime. Yo. Adam Smith, muy bien. 3 puntos. Ahora sí. Siguiente pregunta, número 6. La economía normativa para corregir. Vamos, Alberto, acá. Para corregir o guiar a la economía, ¿qué tiene que hacer? A ver. La economía normativa para corregir o guiar a la economía con miras a lograr los objetivos hace uso de la política económica. Muy bien, la política económica. Así es. A ver, siguiente. La pregunta número 7. La economía
la economía, con respecto a la economía positiva, manifieste lo correcto. A ver, la alternativa A dice así: ¿aplica solo el método inductivo? No, aplica los dos métodos. B, ¿estudia lo que debe ser? ¿Quién estudia lo que debe ser? ¿La economía normativa o positiva? ¿Es la economía normativa? ¿Forma parte de la política económica? No, es la economía normativa. La economía positiva estudia lo que es. Estudia lo que es. ¿Es falso o verdadero? ¿Estudia lo que es? Dígame. Sí, estudia lo que es. La pregunta número 8, ¿ya? La pregunta número 8 dice así. Dice, dentro de las principales divisiones de la economía que hace uso la ciencia económica, tenemos la economía normativa, la cual se encarga, ¿ya?, de ver cómo deben ser las cosas. Es la alternativa D. Muy bien. Entonces, ahora, la siguiente pregunta es, los juicios de valor subjetivo de cada economía, de cada economista, se asocia a la que, a la economía normativa. Muy bien. La pregunta número 10, que es la última, porque tú vas a hacer de la pregunta 11 a la 15, ¿ya? Eso lo tienes que resolver en casa. Y además vas a resolver las preguntas del examen de admisión, ¿ya? Voy a repetir. Tú vas a resolver la pregunta número 11, 12, 13, 14 y 15, ¿ya? Lo vas a resolver en casa. Ya te dejé todo explicadito. Y también vas a resolver la pregunta del examen de admisión. Muy bien. La siguiente pregunta dice, la última, por supuesto, número 10. En la teoría económica, el análisis microeconómico trata principalmente, la alternativa A dice, la fijación del precio en el mercado, la estructura económica y técnica de las empresas e industrias, el comportamiento de agregados económicos, las políticas de producción de las empresas, ¿ya? En realidad, la microeconomía estudia solamente la fijación de los precios en el mercado, ¿ya? Es la alternativa A. Vuelvo a repetir, te repito, la pregunta 11, la que sigue, la 11, 12, 13, hasta la pregunta 15, tú lo tienes que hacer en casa. Y además, tienes que también hacer las 5 preguntas del examen de admisión. Entonces, ya con lo explicado, de hecho que lo vas a realizar. Ahora, ¿alguna pregunta, Alberto? Sí. ¿Cuál es? Sí? ¿Cuál es? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es PBI? Ya. PBI, si has escuchado, es la producción total de un país. La inflación también se le llama el incremento de los precios en una economía durante un año. ¿Ya? Durante un año. Entonces, ahora, profesor, ¿y qué importante es esto? Bueno, mira, lo que más interesa a nosotros como ciudadanos de a pie es que tenemos que estudiar más que nada la macro y la microeconomía. Esto es lo más importante. Mira, muchos investigadores económicos en el Perú, a nivel mundial, también dicen esto, y coincido también con ellos, que a nivel macroeconómico estamos súper bien, pero el problema es a nivel microeconómico. Si en lo macro con lo micro va de la mano, este país hace rato ya estaría pues a un nivel casi de Chile o superior a Chile. Pero vamos a ver, muchachos, que con esfuerzo y con dedicación tendremos que salir adelante en este problema que estamos viviendo sobre el COVID-19.
Hay muchas políticas económicas que está implementando el Estado para corregir ese problema. Así es que, muy bien, espero que me hayas escuchado y gracias por todo lo explicado. Muy bien. Nos vemos la siguiente semana.